Entonces, primero vamos a terminar con la comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora es uno de los órganos de los sindicatos y esta comisión, como su nombre lo indica, es fiscalizar, ¿verdad? La comisión fiscalizadora fiscaliza las eh, funciones básicamente del comité ejecutivo. ¿Se acuerdan que el comité ejecutivo es el encargado de hacer cumplir lo resuelto por la Asamblea General? Entonces, la comisión fiscalizadora se encarga de llevar a cabo pues una fiscalización, un control, ¿verdad? Sobre las actuaciones del comité. Y el literal del artículo 320 está la comisión fiscalizadora. Esta está formada por 3 miembros. Los miembros son electos por la Asamblea General y como les indicaba, sus funciones es la de fiscalizar al Ejecutivo. Otra. Entonces, ahí está el fundamento legal de la comisión fiscalizadora dentro de los órganos del sindicato. Luego tenemos el último que nos queda, que es el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo básicamente es el órgano de asesoría, ¿verdad? Es el órgano asesor tanto de la Asamblea como del Comité Ejecutivo. Entonces, cuando el Comité Ejecutivo tiene alguna duda o necesita asesoría sobre algún tema determinado, entonces el Consejo Consultivo va a ser el encargado de asesorar a los miembros del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Eh, Básicamente van a tener funciones, son puramente asesoras. Entonces van a asesorar en lo que se les solicita, ¿verdad? Van a ser asesores de quién? Pues del comité ejecutivo y también pueden serlo de la asamblea, ¿verdad? Cuando sean requeridos por la asamblea para asesorarlos en determinado asunto. Los miembros deben de llenar los mismos requisitos que los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Y sus miembros deben de reunir los requisitos que indica el B del artículo anterior. Y ese es precisamente el comité ejecutivo. Miren, para hacer sus miembros, Disculpe, no se logra escuchar lo que está diciendo. Disculpe. y aquí escuchan, Sí, ahorita sí. y fíjense que por alguna razón aquí del lado izquierdo no se escucha, pero bueno. B, dice, sus miembros deben ser guatemaltecos de origen, trabajadores de la empresa o empresas, o cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda en caso de sindicatos gremiales independientes. La falta de algunos requisitos implica la inmediata cesación en el cargo, ¿verdad? O sea que tienen que cumplir los mismos requisitos que los miembros del comité ejecutivo, ¿verdad? Los miembros del consejo consultivo. Y básicamente esos son los órganos de los sindicatos, ¿verdad? Esos son los órganos de los sindicatos. En el artículo 224 hay una serie de obligaciones de los sindicatos. Las vamos a leer así rapidito.
son obligaciones que los sindicatos están obligadas a cumplir y vamos a ver de que el no cumplimiento de esas obligaciones puede ser una causa de disolución del sindicato. Pero vamos a pasar rapidito por esas porque son un montón, ¿verdad? Son obligaciones de los sindicatos. Llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo, de actas, de acuerdos de la Asamblea, actas y acuerdos del Comité Ejecutivo y de registro de socios, de contabilidad, de ingresos y de egresos. Miren, todos esos libros tiene que llevar el sindicato, ¿verdad? Entonces, la literal A es que tienen que llevar los libros respectivos. Actas de la Asamblea, ¿verdad? Actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, registro de socios y contabilidad de ingresos y egresos del sindicato. B. Extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talones respectivos deben estar sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. C. Proporcionar informes que soliciten las autoridades de trabajo siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no la de sus miembros en lo personal. C. Esta es importante. Comunicar a la Dirección General de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo. E. Enviar anualmente al mismo departamento una petición de todos sus miembros que debe incluir sus nombres y apellidos, números de cédulas y vecindad y de sus correspondientes profesiones o oficios si se trata de sindicatos patronales de la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñan. Entonces tienen que mandar un padrón, ¿verdad? Un padrón de los afiliados, eso tiene que ser anualmente. Es para controlar el número de afiliados que hay dentro del sindicato. O sea, no para controlarlo, sino que para saber y verificar que no bajen del mínimo legal, ¿verdad? O sea, no es en sí que nosotros tengamos un control sobre lo, no, sino que es solo, se lo enviamos a la Dirección General de Trabajo para informarle cuántos miembros tenemos y verificar que seguimos teniendo más de del mínimo legal. F. Solicitar al expresado departamento dentro de los 15 días a la celebración de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos que se aprueben las enmiendas a los mismos que sean procedentes. G. Publicar cada año en el diario oficial un estado contable y financiero de su situación que comprenda con la debida especificación del activo y pasivo del sindicato. Bien. ¿Por qué hice una pausa yo en esto? Porque a continuación nosotros vamos a ver las causas de disolución de los sindicatos. Ya el día de hoy vamos a estar terminando con los sindicatos y también con las formas de organización colectiva. Ya a partir de la siguiente clase vamos a continuar con la siguiente parte del derecho colectivo de trabajo, que son las formas de negociación colectiva, pactos colectivos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. Luego nos pasamos al siguiente tema, que va a ser el procedimiento para la resolución de conflictos, arreglo directo, conciliación, arbitraje y por último los mecanismos de autodefensa, huelga y paz. Entonces yo espero que las formas de negociación colectiva, hasta ahí estemos llegando para la segunda unidad y para el examen final quedarían los procedimientos para resolución de conflictos y los mecanismos de autodefensa. Con eso estaríamos agotando todo el contenido de el derecho de trabajo. Pero continuemos hoy, terminemos los sindicatos, luego vamos a ver qué es una asociación solidarista y qué es un grupo coaligado y ya con eso estaríamos terminando las formas de organización colectiva. Esto debimos de haberlo terminado en la clase anterior, pero tuvimos el problema del primer día de clases, por un lado, y por otro lado tuvimos el día de las elecciones, ¿verdad? Que también nos vino a robar un día de clases, entonces, pero bueno, pero vamos bien con el contenido, ¿verdad? Vamos a platicar ahorita sobre las causas de disolución de un sindicato.
Aparte de estas, hay dos causas más, ¿verdad? O hay dos formas más de disolver el sindicato. Estas son las que se conocen como causas de disolución de sindicato, así a secas. Vamos a ver de que hay otras que es por no cumplir con las obligaciones administrativas. Entonces hay otro procedimiento. Y luego tenemos un procedimiento para cuando los miembros del sindicato deciden ponerle fin al sindicato, eso por voluntad de los miembros que lo forman. Pero vamos con la primera, las causas de disolución de un sindicato. Primero que nada, estas están reguladas en el artículo 226 del Código de Trabajo. Las causas de disolución de un sindicato deben tramitarse ante un juez de trabajo y previsión social. Es un juez, es el juez de primera instancia, solo que no se llaman jueces de primera instancia, sino que se llaman jueces de trabajo y previsión social, ¿verdad? Juzgado primero, juzgado segundo, juzgado tercero de trabajo y previsión social. Ahora, en el interior, normalmente sí les llaman juzgados de trabajo y previsión. Por ejemplo, en Escuintla, juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de juzgado de trabajo de primera instancia de trabajo y previsión social de Jutiapa. Entonces, ¿me entienden? En los departamentos solo hay un juzgado, entonces se les tiende a llamar juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social. Pero realmente no se llaman de primera instancia. Si ustedes ven cómo les llama el código, les llama juzgados o tribunales de trabajo y previsión social, ¿verdad? Pero no pone la palabra de primera instancia. Entendemos que esos juzgados de trabajo y previsión social son los que conocen en primera instancia. Pero bien, entonces, eso se los puse aquí entre paréntesis. Entonces, debe de tramitarse ante un juez de trabajo y previsión social, ¿verdad? Los que conocen en primera instancia. La ley no establece cómo se va a tramitar, entonces debe tramitarse en juicio ordinario, ¿verdad? Debe tramitarse en un juicio ordinario y este va a ser a instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué quiere decir? El juez de trabajo es quien declara la nulidad del sindicato, pero quien le solicita que declare la nulidad del sindicato es el Ministerio de Trabajo y Previsión. ¿Y por qué motivo el Ministerio de Trabajo y Previsión Social va a, a estar pidiendo la disolución de los sindicatos? Pues bueno, porque a consideración de ellos no están cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley. Ahorita vamos a ver las causas específicas, ¿verdad? Si el sindicato incurre en alguna de estas causas que vamos a ver a continuación, entonces el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene derecho a pedir, ¿verdad? Que se lleve a cabo, ahorita se me están escuchando, ¿verdad, jóvenes? Tele- Perfecto. Que se lleve a cabo este juicio para declarar la disolución de los sindicatos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas de disolución de un sindicato? Bueno, primero que nada, porque arriba aquí en el literal de lo que les puse es como un resumen, ¿verdad? Y aquí abajo les voy especificando lo que establece la. Se ponen al servicio de intereses extranjeros. Miren, los sindicatos, ¿verdad? No deben de estar al servicio de intereses extranjeros, sino que el interés del sindicato, ¿se acuerdan? Es el estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos y sociales de los miembros que forman el sindicato, ¿verdad? Entonces, se ponen al servicio de intereses extranjeros. Pero dentro de ese que se ponen al servicio de intereses extranjeros pueden realizar un montón de actividades. Puede ser de que lo que sucede es que estén fomentando luchas religiosas o raciales, ¿verdad? Ya ven, Guatemala es un país profundamente religioso, ¿verdad? Pero dentro de la mayor religión de Guatemala, que es el cristianismo, hay una gran división, ¿verdad? Por un lado la iglesia católica, por otro lado las iglesias protestantes. Casi, casi más. Ahorita está un poquito más, creo que ya las iglesias protestantes, pero se han mantenido históricamente más o menos mitad y mitad. Entonces, eh, imagínense, viene
alguna institución sindical extranjera y empieza a promover algún tipo de lucha religiosa entre estas dos facciones, estas dos religiones. O de gente que no es religiosa contra la religión, por ejemplo, podría ser. O empiezan a promover luchas raciales, digamos, a promover el odio racial. Entonces, esa es una causa para disolver el sindicato. Luego, mantienen actividades antagónicas al régimen democrático. Está realizando actividades que son contrarias a la democracia. Quieren implantar, por ejemplo, un régimen comunista, un- totalitario, ¿verdad? Obedecen a consignas de carácter internacional contrarias también al régimen democrático. Lo mismo que el punto anterior, solo que vienen, son consignas a nivel internacional, digamos. O que están realizando actividades que son contrarias al artículo 206 del Código de Trabajo, que se recuerda que se establece que el sindicato tiene que establecer o tiene que, el objeto del sindicato es el estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos y sociales comunes, ¿verdad? Entonces, miren, todo esto lo tenemos en el literal A. Primero, artículo 226. A instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los tribunales de trabajo y previsión social deben declarar disueltos los sindicatos a quienes se les pruebe en juicio, o sea, esto lo tenemos que probar en juicio, que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los de Guatemala, que inician o fomentan luchas religiosas o raciales, que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático que establece la Constitución, que obedecen consignas de carácter internacional contrarias a dicho régimen, o que en alguna otra forma violan las disposiciones del Acuerdo 2006, del artículo 2006, perdón, que les ordena concretar sus actividades al fomento y protección de sus actividades económicos y sociales comunes de su unión. Entonces, miren, si ellos se extralimitan de esas funciones establecidas en el artículo 206, entonces puede terminar en una disolución del sindicato. B. Estén ejerciendo el comercio o la industria con fines de lucro. O sea, el sindicato puede ejercer el comercio, pero no con fines de lucro, no con fin de que a alguno o algunos de sus miembros ganen dinero. Lo que pueden ejercer ciertas actividades, ¿verdad? Que pueden ser comercio o industria, pero para el beneficio de sus miembros. O sea, lo que ganen se tiene que reinvertir en el beneficio de los miembros del sindicato. O se puede darla también de que ellos estén aprovechando de los beneficios que les otorgan la personalidad jurídica, ¿verdad? Ya sea que por sí o por medio de terceras personas están beneficiando de la personalidad jurídica del sindicato, o puede ser de las exenciones o franquicias fiscales que tienen los sindicatos. Recuerden que los sindicatos están exentos de todo impuesto. Pues, por ejemplo, si un sindicato compra una casa, no paga IVA, no paga IUSI, ¿verdad? Entonces, yo estoy comprando casa, las pongo en nombre del sindicato, pero realmente la casa es mía. Entonces, en este caso, eh, yo voy a estar obligado a pagar el IVA, ¿verdad? Pero me estoy aprovechando de eso por medio del sindicato. O puede ser también de que yo estoy ejerciendo el comercio para establecer o mantener expendios de bebidas alcohólicas. Obviamente con el objeto de que los trabajadores miembros del sindicato vayan a consumir esas bebidas alcohólicas al negocio del sindicato, por supuesto. Entonces, miren, en cualquiera de estos casos también es causa de disolución de un sindicato. B, que ejercen el comercio o la industria con ánimo de lucro o que utilizan directamente o por medio de otra persona los beneficios de su personalidad jurídica y las franquicias fiscales que el presente código les concede para establecer o mantener expendios de bebidas alcohólicas, salas de juegos prohibidos u otras actividades reñidas con los fines sindicales. C, limitar la libertad sindical.
Cuando los miembros del sindicato están utilizando la violencia para obligar a los trabajadores a ingresar a los sindicatos, ya ven que el trabajador no está obligado a pertenecer al sindicato, ¿verdad? Y eso no implica que no se vaya a beneficiar por los logros sociales que alcance el sindicato o económicos, ¿verdad? Pero la cuestión es de que no todos los trabajadores están obligados. El que quiere estar en el sindicato puede estar, el que no, no. Entonces, algunos miembros del sindicato, el sindicato sistemáticamente está utilizando la violencia para hacer que los miembros o los trabajadores formen parte del sindicato, entonces en este caso no es una causa para disolver el sindicato o para impedirles el legítimo trabajo. Por ejemplo, que hay algunos trabajadores miembros del sindicato que se quieren ir a huelga, pero hay trabajadores no sindicalizados que van a ir a trabajar. Y estos por la violencia impiden que los trabajadores puedan eh, eh, ingresar a realizar su trabajo. Eso también está prohibido. O, por ejemplo, que estén fomentando actividades delictivas. El código establece actos delictuosos, ¿verdad? Y delictuoso es básicamente lo que quiere decir es delictivo, es lo mismo delictivo. Lo que pasa es de que yo leía, porque cuando estaba realizando la presentación me causó duda. Entonces yo les había puesto delictivos, pero dije, bueno, pero ¿será que realmente eso significa lo mismo? Entonces me metí a buscarlo y efectivamente significa lo mismo, pero establece de que es una palabra de uso antiguo, ¿verdad? De antiguo, así como este código. ¿Verdad? Es que este código es de los años 40, reformado sustancialmente en los años 60, ¿verdad? O sea que ya tiene sus añitos. Entonces usa la palabra actos delictuosos, ¿verdad? Ahora utilizaríamos más comúnmente actos delictivos, ¿verdad? Entonces, miren, si el sindicato está promoviendo actos delictivos, por ejemplo, daños contra la propiedad, cuestiones así, disturbios, etcétera, entonces en este caso también puede ser disuelto. O cuando suministren datos falsos a la sociedad, a las autoridades de trabajo. Supongamos de que yo para formar el sindicato necesitaba la firma de tantos trabajadores y yo como no me alcanzaba, falsifiqué las firmas o puse firmas de trabajadores que realmente no estaban de acuerdo con formar parte del sindicato o con trabajadores ya fallecidos, qué sé yo, ¿verdad? Por si le suena la historia ahí, conocida, ¿verdad? Ahora que está de moda eso de estar inscribiendo fallecidos, según dice el Ministerio Público. Pero bueno, el caso es de que en cualquiera de estos, también el Ministerio de Trabajo puede pedir la disolución del sindicato. Solo que en este último caso, en todos los de literal C, ¿verdad? Todos los que se refieren a la libertad sindical, eh, queda salvo de que si las acciones cometidas por el sindicato son delito, entonces a las responsabilidades penales que puedan suscitar de dichas actividades. Miren, literal C, que usen de violencia manifiesta sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo, o que fomenten actos delictuosos contra las personas o propiedades, o que maliciosamente suministren datos falsos a las autoridades de trabajo. En los casos que prevé este último inciso, queda salvo la acción que cualquier perjudicado entable para que se apliquen a los que resulten culpables de las sanciones penales correspondientes. Pero, ¿y qué es eso de la libertad sindical? ¿Qué es la libertad sindical? Bien, la libertad sindical, pues primero que nada es un derecho de todo trabajo, ¿no? Es un derecho que tienen todos los trabajadores. ¿Y en qué consiste ese derecho? Fíjense, pues consiste en el derecho de formar o no parte de un sindicato. Lo que les decía hace un momento. Yo trabajo en una empresa. En la empresa puede ser que ya haya un sindicato o se está formando un sindicato. Yo soy trabajador, no trabajador de confianza ni representante del pueblo, trabajador común y corriente, digamos, dentro de la empresa. Y a mí me quieren obligar a entrar al sindicato. Miren, ahí me están violando mi libertad, porque yo tengo derecho
a que si yo quiero formar parte, formo parte del sindicato. Y si no quiero, pues no, ¿verdad? No quiero formar sindicato, pues no formo parte del sindicato. Y esta misma libertad sindical implica también la libertad de ingresar o de salir del sindicato cuando sea mi voluntad, ¿verdad? Yo hoy no quiero formar parte del sindicato, pero resulta que dentro de 6 meses sí quiero. Yo tengo derecho a entrar al sindicato y no me lo pueden impedir. Ah, porque vos no quisiste hace 6 meses que lo formamos, ahora ya no. No, no me lo pueden impedir, ¿verdad? No me pueden impedir ni entrar al sindicato cuando yo quiera, ni tampoco salir. Yo soy ya miembro del sindicato y yo pues ya no quiero formar parte del sindicato, entonces yo cualquier momento me puedo retirar del sindicato. Entonces básicamente eso implica la libertad sindical, ¿verdad? Es el derecho que tiene todo trabajador de formar o no parte de un sindicato, así como la libertad de ingresar o salir del sindicato cuando sea su voluntad, ¿verdad? Básicamente eso es la libertad sindical. Tenemos otra causa de disolución de los sindicatos, y esta es por no cumplir con las obligaciones administrativas. Los sindicatos tienen una serie de obligaciones administrativas con las cuales tienen que cumplir, ¿verdad? Como todas las asociaciones. Por ejemplo, una sociedad mercantil, esta tiene obligaciones administrativas que cumplir, solo que las obligaciones administrativas las debe cumplir en el registro mercantil normalmente. Normalmente, les digo, porque depende de la actividad, pudieran haber otros, pero normalmente en el registro mercantil. Pero un sindicato, por ser una entidad laboral, esta tiene que cumplir ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Normalmente va a ser ante la Inspección General de Trabajo y ante la Dirección General de Trabajo principalmente. Ahora bien, fíjense, pues, si ustedes ven acá la redacción del artículo 227 cambia un poco con relación a la del 226. En el 226 de una vez establecía que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le podía pedir a los tribunales de trabajo la disolución del sindicato por las causas establecidas en el 226 que vimos anteriormente. Pero aquí cambia, miren, aquí no es el Ministerio de Trabajo, aquí es el organismo ejecutivo. ¿Y quién es el organismo ejecutivo, joven? ¿A qué se refiere con el organismo ejecutivo? El organismo ejecutivo se refiere a que esta solicitud la hace el presidente de la República. Pero fíjense, pues el presidente de la República no solo forma el ejecutivo. Recuerdan, el ejecutivo está formado básicamente por el presidente, el vicepresidente y los ministros, lo que se le conoce el Consejo de Ministros. Entonces entendemos que esta solicitud, cuando lo establece así de esta forma, el organismo ejecutivo lo emite el presidente de la República, ¿verdad? Con su vicepresidente y sus ministros. Entonces, el organismo ejecutivo, por conducto, ahora sí, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, le debe solicitar a los tribunales de Trabajo y Previsión Social la disolución de los sindicatos cuando incurran en las causales siguientes. Este también es un juicio ordinario laboral. Ese lo dieron en Laboral 1, ¿verdad? Lo vieron en Derecho Laboral 1. Entonces, este juicio ordinario laboral lo pueden utilizar también para la disolución del sindicato. Artículo 227. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe solicitar a los tribunales de trabajo la disolución de los sindicatos en los siguientes casos. A. ¿Ven? A. Cuando tengan un número de asociados inferior al número legal. ¿Cuál es el número mínimo que debe tener un sindicato? Por lo menos 20 miembros. No puede haber un sindicato con menos de 20 miembros. Entonces, cuando el sindicato tenga tenga un número de asociados inferior al número legal. Y se recuerdan cómo es que se entera la Dirección General de Trabajo de esto, porque el sindicato está obligado a mandarle un padrón
anualmente de todos los miembros que forman el sindicato. B, cuando no cumplan con las obligaciones del artículo 225 del Código de Trabajo. ¿Se acuerdan? Al principio de la clase, nosotros platicábamos de las obligaciones de los sindicatos. Entonces, esas obligaciones de los sindicatos, si no las cumplen, también se puede pedir la disolución de un sindicato. Y por último, cuando no se ajusten a los incisos C o I del artículo 223. El artículo 223 se refiere al comité ejecutivo. El literal C se refiere al número de los miembros del comité ejecutivo. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Por ejemplo, si tuvieran un comité ejecutivo de 15 personas o tuvieran un comité ejecutivo de 2 personas, entonces es una causa para disolver el sindicato. C o I. El I establece, está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos. Entonces, se refiere a la rendición de cuentas que debe realizar los miembros del comité ejecutivo a, a la Asamblea General del sindicato. Entonces, estas tres, ¿verdad? Cuando tengan un número de asociados menor al legal, ¿verdad? 20 miembros, cuando no cumplan con las obligaciones del artículo 225 del Código de Trabajo, o cuando no se ajusten a los incisos C o I del artículo 223 del Código de Trabajo. En los casos que establece este artículo 227, eh, tiene que haber previamente por parte de la Inspección de Trabajo un apercibimiento al sindicato, ¿verdad? O sea, la Inspección General de Trabajo realiza una inspección y se da cuenta de que no están cumpliendo con alguno de estos requisitos. Ya sea por inspección o puede ser por denuncia de los trabajadores también. Entonces va el sindicato y apercibe, perdón, va la Inspección de Trabajo y apercibe al sindicato. Mire, señor sindicato, lo apercibo de que usted está cometiendo tal falta. Supongamos de que es la del literal I, la del literal C, perdón. Tiene 15 miembros en el comité ejecutivo y no puede tener más de 9. Yo lo apercibo. Y después de determinado tiempo, la inspección le vuelve a inspeccionar, valga la redundancia. Si ya no existe la violación, pues entonces ahí ya termina la falta. Ahora, si aún en el apercibimiento persiste el sindicato en la violación, entonces hasta ahí ya pueden iniciar un, un juicio ordinario o el procedimiento, ¿verdad? Para que el Ejecutivo ordene, ¿verdad? La cancelación del sindicato y se inicie el juicio respecto. Ese plazo que le dan al sindicato para subsanar va a ser de 15 días. ¿Estamos bien? A, que no tengan el número de asociados inferior al número legal. B, cuando no cumplan alguna de las obligaciones que determina el artículo 225. C, cuando no se ajuste a lo dispuesto en los incisos C o I del artículo 223. En todos estos casos, es necesario que la Inspección General de Trabajo les formule previamente un apercibimiento escrito y que les conceda para subsanar la omisión que concretamente se les señale un término improrrogable de 15 días. Luego tenemos otra disolución del sindicato, pero esta es una disolución porque los miembros del sindicato deciden disolver, ¿verdad? Entonces, el artículo 228 y 229 lo que establecen es el procedimiento que se debe llevar a cabo para que se disuelva un sindicato por acuerdo de sus miembros.
Lo primero es que los miembros tienen que tomar, en asamblea general, obviamente, tienen que tomar el acuerdo con las 2/3 partes de sus miembros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si fueran 90 miembros, las 2/3 partes tendrían que ser 60 miembros por lo menos, los que voten a favor de disolver el sindicato para que se tome a cabo la decisión. Las 2/3 partes, una mayoría calificada. Tomado el acuerdo, se debe enviar el aviso a la Dirección General de Trabajo con copia del acta de disolución. Y esta, fíjense, pues es una copia del acta de disolución, pero debe llevar firmas en original. Va firmada en original por todos los miembros del sindicato. Tercero, la Dirección General de Trabajo va a ordenar la publicación de un aviso y un resumen del acta 3 veces en el plazo de 15 días en el diario oficial. Una vez hechas las publicaciones sin que haya oposición, se procede a cancelar el sindicato en el registro público de sindicatos. Y una vez cancelado, miren, ahí ya terminó la disolución del sindicato, ahí ya está disuelto el sindicato. Ahora ya solo nos queda liquidar el sindicato. ¿Qué quiere decir liquidar el sindicato? Pues básicamente hay que eh, hacer valer todos los derechos y obligaciones del sindicato. O sea, por ejemplo, si el sindicato tiene deudas, hay que pagar las deudas. Y si el sindicato tiene créditos a su favor, pues hay que cobrar esos créditos. Estamos bien, a modo de que las cuentas del sindicato queden ya sin ningún tipo de deudas ni a favor ni en contra. Entonces, lo que quede, eso va a ser el capital líquido del sindicato, ¿verdad? Eso va a ser el capital líquido del sindicato, lo que esté libre de toda deuda. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa con ese dinero, ese producto. Aquí yo les digo dinero, pero porque yo tiendo a representarlo en mi cabeza todo en dinero, pero aquí dentro de los bienes del sindicato puede haber dinero, pueden haber casas, ¿verdad? Yo conozco sindicatos que tienen casas, tienen propiedades, ya tienen centros de recreación para sus trabajadores, vehículos y otros bienes, computadoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, puede el sindicato tener bien. Entonces, ¿qué pasa con todos esos bienes del sindicato? Ah, no solo es dinero. Entonces, fíjense, primero vamos con la disolución, artículo 228. Los sindicatos pueden acordar su disolución cuando así lo resuelvan las 2/3 partes del total de sus miembros. En este caso, la disolución debe ser comunicada por el comité ejecutivo a la Dirección General de Trabajo, junto con una copia de acta en que se acordó la disolución, debidamente firmada por todos sus miembros. En cuanto a este departamento reciban dichos documentos, debe ordenar la publicación de un resumen del acta por 3 veces consecutivas en el diario oficial. Y si después de 15 días contados a partir de la aparición del último aviso no surge oposición o reclamación, debe proceder sin más trámite a hacer la cancelación respectiva. Entonces, ahí ya miren, cancelado el sindicato en el registro público, entonces está disuelto el sindicato. Ahora pasamos a la liquidación. En todo caso de disolución, corresponde al Departamento Administrativo de Trabajo nombrar una junta liquidadora integrada por un inspector de trabajo y 2 personas honorables, escogidas entre trabajadores o patronos según el caso. Dicha junta de liquidadora ha de actuar como mandataria del sindicato disuelto y debe seguir para llenar su cometido el procedimiento que indiquen los estatutos, los cuales pueden autorizar al departamento a que indiquen estos al que crea conveniente u ordenar que se aplique. Ahora, ¿qué pasa en la liquidación del sindicato? ¿Qué pasa con el activo
y el pasivo del sindicato. Bueno, aquí tenemos varias reglas que tenemos que seguir. Primero, se dispone de la forma en que establecen los estatutos del sindicato, ¿verdad? En la forma en la que establecen los estatutos del sindicato. En los estatutos del sindicato debe establecer, perdón, una cláusula en la cual se determina la forma en que se va a disponer de los activos de la sociedad, del sindicato. Si no existe esta disposición en los estatutos, entonces tanto el pasivo como el activo de los sindicatos pasa a la federación a la que el sindicato pertenezca. Si el sindicato pertenece a una federación de sindicatos centroamericanos, por ejemplo, entonces en ese caso pasa a la federación a la que pertenezca el sindicato. Si el sindicato no es federado, entonces se puede disponer entregar el capital líquido a otra organización sindical. Se le puede dar a otro sindicato. O se le puede otorgar al Estado con fines de alfabetización. Fusión de sindicatos. Bueno, miren, la fusión de los sindicatos es cuando dos o más sindicatos, digamos, tenemos dos sindicatos o tenemos tres sindicatos, y estos sindicatos, cada uno de ellos realiza sus asambleas internas y ellos deciden fusionarse para convertirse en un solo sindicato. Yo les cuento, en un lugar donde yo trabajaba, ahí habían cuatro sindicatos. Pero yo siempre les decía, yo estaba del lado del patrono, ¿verdad? Porque yo era un representante del patrono. Entonces, en este caso era un ministerio. Entonces yo estaba del lado del patrono. Y yo le decía, miren, pero no se lo decía a los sindicalistas, sino que se lo decía a las personas que trabajaban conmigo. Le decía, miren, el hecho de que aquí porque digamos, habían dos sindicatos y se formaron los otros dos, y eran cuatro. El hecho de que aquí hayan formado dos sindicatos nuevos, les digo yo, ahora hay cuatro sindicatos. Esto no le da fuerza a ningún sindicato, esto más bien lo que hace es debilitar todos los sindicatos. Porque fíjense, pues nosotros como patronos solo estábamos obligados a negociar con uno, con el mayoritario, con el que representa a la mayoría de los trabajadores. Entonces los otros sindicatos estaban ahí, ellos nos hacían solicitudes, pero nosotros no estábamos obligados legalmente a negociar con ellos, yo ni les contestaba. Nosotros estábamos obligados legalmente a negociar con el sindicato mayoritario. Y venían aquí o si nos hacían alguna solicitud que nosotros ya le habíamos negociado con ellos. Dicha solicitud ya se negoció con el mayoritario. Era lo más que le llegábamos a contestar. Entonces, al final de cuentas, ¿qué sería lo mejor? Digamos, que esos sindicatos unieran fuerza en uno solo. ¿Verdad? Que aglomere la mayor cantidad de trabajadores. Eso va a tener mayor fuerza. Pero lo que pasa es de que ahí entran los intereses de cada miembro, ¿verdad? ¿Por qué voy a formar un sindicato ajeno al sindicato mayoritario? Porque tengo algún interés, ¿verdad? Y mi interés pues no está alineado a los de otro sindicato. Entonces ahí es donde terminan habiendo un montón de sindicatos, cada quien jalando por su lado, ¿verdad? Pero no es bueno, o sea, para el movimiento sindical no es bueno. O sea, lo ideal sería que hubiera un sindicato, pero que fuera un sindicato fuerte, ¿me entienden? Que aglomere la cantidad. Entonces, ¿cuál es la solución que podríamos encontrar a eso? Si yo fuera asesor de esos sindicatos, yo les diría, miren, fusionense y formen uno solo. Obviamente, al final en la fusión va a terminar dominando el mayoritario, ¿verdad? Pero así es como van a haber fuerzas, si no, no. Entonces, miren, la fusión es cuando dos o más sindicatos se unen para formar uno solo. Se fusionan para formar uno solo. Ahora, algo diferente a la fusión es la federación, porque en la federación, aquí no es que se forme uno solo, sino que fíjense pues, en la federación primero, aquí tienen que ser por lo menos cuatro sindicatos. Cuatro o más sindicatos pueden unirse para formar una federación. Pero fíjense, pues en la fusión, acá teníamos a tres sindicatos y ellos se unen para formar un solo sindicato.
una sola personalidad jurídica. Ahora, en la federación no ocurre eso. En la federación se unen los 4 o más sindicatos y forman una federación, que es como decir una tercera persona jurídica. Pero cada uno de los sindicatos sigue teniendo su propia personalidad jurídica y su propio ámbito de aplicación. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo tengo el sindicato de azucareros, la Federación de Sindicatos de Azucareros de la Costa Sur. Entonces, miren, cada ingenio de los veintitantos que hay en la Costa Sur, creo que ahora hay menos porque se fusionaron un montón, pero bueno, cada ingenio tiene su sindicato. El Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio Concepción. Sindicato de Trabajadores Azucareros del Ingenio Pantaleón. Sindicato y así sucesivamente. Entonces, miren, todos esos sindicatos se forman, se unen y forman una federación. ¿Eh? Cada uno sigue siendo sindicato dentro de sus respectivas empresas, pero ahora tienen ellos una representación que los conglomera a todos, ¿verdad? ¿Y esto por qué puede ser? Pues para promover ayuda, derechos, capacitación a los sindicatos, unirse con confederaciones extranjeras, etc. Que las confederaciones ya son otra cosa. Las confederaciones son cuando se unen 4 o más federaciones de sindicatos. Aquí estamos hablando de que ya por lo menos hay 16 sindicatos juntos en una confederación. Miren, porque son 4 federaciones y por cada federación hay por lo menos 4. 4 por 4, 16. O sea, por lo menos 16 sindicatos habría en una confederación. Pero aquí en las confederaciones ya estamos hablando de cuestiones normalmente a nivel internacional, ¿verdad, jóvenes? Ya a nivel internacional. Entonces, obviamente los sindicatos están organizados de una forma de que se desarrollan, ayudan y capacitan a nivel internacional. Hay instituciones a nivel internacional que se dedican a promover los derechos sindicales. Entre estas la OIT, ¿verdad? Pero la OIT no es en sí una federación de sindicatos, ¿verdad? Pero hay un montón de federaciones de sindicatos. Yo estoy seguro de que si ustedes en Google ponen federaciones de sindicatos, ahí les aparecen un montón. Sí, solo ahí en los resultados preliminares ya me aparece Federación de Sindicatos en México, Federación de Sindicatos en Colombia. Federaciones sindicales internacionales. Y aquí aparecen ya varias, miren, confederación, confederación. Entonces, estas federaciones y confederaciones pueden tener carácter nacional, puede ser regional o incluso pueden organizarse por industria o por rama de producción también. Esto lo tenemos en el artículo 223. Cuando, bueno, primero en el 232 tenemos la fusión. 2 o más sindicatos de la misma naturaleza pueden fusionarse para formar uno solo, en cuyo caso se debe proceder de conformidad con los artículos 216, párrafo segundo, 217 y 218. Si la fusión se declara procedente, el acuerdo respectivo debe ordenar la cancelación de las inscripciones de los sindicatos fusionados y de las correspondientes personalidades jurídicas. Mientras eso no ocurra, los sindicatos de que se trate conservan dichas personalidades y pueden dejar sin efecto el convenio de fusión. Luego, el artículo siguiente, la federación y la confederación. Cuando uno o más sindicatos de trabajadores o más patronos pueden formar una federación. Perdón, 4 o más sindicatos de trabajadores o de patronos pueden formar una federación. Y 4 o más federaciones de aquellos o de estos, o sea, de trabajadores o de patronos,
pueden formar una confederación. Las federaciones y las confederaciones pueden ser de carácter nacional, regional o por ramas de la producción y se rigen por las disposiciones de este título en todo lo que sea aplicado. Y con estos jóvenes estaríamos terminando lo relativo a los sindicatos. Aquí ya solo nos va quedando que platiquemos un poco sobre el grupo coaligado y la asociación solidarista. Bien, el grupo coaligado es una forma de organización colectiva, igual que el sindicato. ¿Se acuerdan que el sindicato era una forma de organización colectiva también? Solo que el sindicato era de carácter permanente. En cambio, el grupo coaligado tiene carácter temporal y únicamente lo vamos a formar para resolver un conflicto de poca trascendencia. Y una vez resolvamos ese conflicto, el grupo coaligado se deshace, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces no es una organización permanente, sino que es una organización temporal, ¿verdad? No adquiere personalidad jurídica propia y lo que busca es resolver un conflicto de poca trascendencia. Regularmente, ligado al grupo coaligado, vamos a encontrar una forma de resolución de conflictos que es el arreglo directo, ¿verdad? Básicamente aquí lo que sucede es de que nosotros, el grupo de trabajadores, nos unimos, nombramos a unos representantes para que vayan a negociar con el patrono y le planteen el problema. Y así lograremos resolverlo, ¿va? Un arreglo directo. Entonces, básicamente, muy ligado con el arreglo directo, vamos a encontrar a este grupo coaligado. Entonces, ¿qué es un grupo coaligado? Es una forma de organización colectiva formada únicamente por trabajadores que se asocian de forma temporal, sin adquirir personalidad jurídica propia, con el objetivo de resolver un conflicto de poca trascendencia. Eso viene a ser un grupo coaligado. Y por último, tenemos la asociación solidarista. Fíjense que la asociación solidarista, esta es una forma inteligente que se inventaron los patronos precisamente para evitar la formación de sindicatos o para quitarle fuerza a los sindicatos. Obviamente, oficialmente no es con este fin, oficialmente lo hacen con el fin de desarrollar eh, a los trabajadores o realizar programas beneficios a los trabajadores, pero es como un ganar-ganar. Por un lado, el patrono se quita de encima, por decirlo de alguna forma, a los sindicatos o les quita fuerza a los sindicatos, pero por otra parte, se crean beneficios para los trabajadores. Entonces, digamos, muchas empresas, digamos, por ejemplo, se habla de que aquí en Guatemala es uno de los 3 países en el mundo donde se vende más Pepsi que Coca-Cola. ¿Y por qué es? Entre otras cosas, de que tienen un mejor sistema de distribución, eh, es que la Pepsi logró controlar de una forma mejor a su sindicato. En la Pepsi desde hace mucho tiempo existe una asociación solidarista y esta asociación solidarista se encarga de un montón de cosas, ¿verdad? Según dicen, van desde cuestiones de hacer uniformes, eh, comedores para los trabajadores, eh, organizar campeonatos deportivos, un montón de actividades sociales de los trabajadores y de la familia de los trabajadores que realizan por medio de esta solidarista. Entonces, esto permite que hagan programas de beneficio para los trabajadores y al mismo tiempo le permite también a la Asociación Solidarista generar fondos para reinvertirlos en más programas para los trabajadores. Vamos a mí me gustaba mucho una empresa en la que yo tuve la oportunidad de estar ahí colaborando con ellos un tiempo. Fíjense, pues ahí todos los trabajadores tenían derecho a almuerzo. Habían 2 turnos, almuerzo y cena, depende de lo que estuvieran. Pero en la empresa había una cocina, la empresa tenía cocineros, ¿verdad? Y ellos se encargaban de hacerles diariamente 2 menús o 3 menús a los trabajadores. Entonces, en la mañana, a cierta hora, les pasaban preguntando, ellos escogían qué querían comer el día de hoy, ¿verdad? Les daban 2 opciones
y pues eso a la hora de la comida, pues ya está. A los trabajadores les descontaban una cantidad de dinero de su sueldo, pero era una cuestión simbólica, joven. Me acuerdo, eran 200 quetzales y era un buen almuerzo, digamos, nutritivo, no era nutritivo, aseado, con buenos productos, etcétera, ¿me entiendes? Y sí les cobraban un poquito a los trabajadores, pero ellos contentos porque me dicen, mire, o sea, yo realmente me gasto mucho menos que lo que me gastaría que mi esposa me ponga comida todos los días, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces ellos estaban muy contentos con el servicio y todo. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, con los uniformes. Si la empresa tenía que comprar uniformes, bueno, el comedor lo administraba la Asociación Solidarista. Si la empresa tenía que hacer uniformes, por ejemplo, para los trabajadores, uniformes, me refiero yo a los uniformes con los que los trabajadores se dedicaban a cuestiones industriales, ¿verdad? Entonces utilizaban unos overoles grises de una tela especial que era antiinflamable, etcétera. Entonces, esta, eh, todo este equipo se lo compraban a la Asociación Solidarista, cascos, equipo de protección, guantes, lentes, etcétera, todo se le compraba a la Asociación Solidarista. Entonces, era, como les digo, es un ganar-ganar, porque por una parte, pues el sindicato no tenía tanta fuerza, porque sí había un sindicato en la empresa, ¿verdad? No tenía tanta fuerza, los trabajadores tenían más beneficios con la Asociación Solidarista que con el sindicato, y por lo tanto ellos eh, preferían negociar no negociar, sino que formar parte de la Asociación Solidarista. Ahora, ¿qué es en sí? Ya les dije para qué sirve y para qué la usan. Pero ¿qué es entonces? Fíjense, pues la Asociación Solidarista también es una forma de organización colectiva de trabajo, solo que esta consiste en una asociación de carácter civil, ¿no? Los trabajadores y el patrono, porque está formada por trabajadores y por patronos. Los trabajadores y el patrono se unen en una sociedad civil que tiene su personalidad jurídica propia y tiene por objeto desarrollar programas en beneficio de los trabajadores, ¿eh? En general. Entonces, bien, es una forma de organización colectiva de trabajo que consiste en una asociación de carácter civil formada por trabajadores y patrono con personalidad jurídica propia, cuyo objeto es desarrollar programas en beneficio de los trabajadores. ¿Alguna duda, jóvenes? Con esto estaríamos terminando el primer tema del derecho colectivo de trabajo, que son las formas de organización colectiva. ¿Se recuerdan? A partir del primer día de clase, estuvimos trabajando con lo relativo a los sindicatos, ¿verdad? Que fue la primera forma de organización colectiva, y luego los grupos coaligados y las asociaciones solidarias, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a empezar a trabajar con las formas de negociación colectiva: pactos colectivos, contratos colectivos de trabajo y reglamento interior de trabajo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? No, Lick, no. Perfecto. Entonces, vamos a terminar la clase el día de hoy acá, jóvenes. Hoy les voy a dar sus minutitos de, de descanso antes del almuerzo y nos vemos en la siguiente clase. Las notas hoy en la tarde se las voy a estar publicando en clase, ¿verdad? Ya las tengo, solo estoy pendiente de tener tiempo de subirlas. Entonces, hoy en la tarde, mientras estén en examen los de mercantil, yo espero estarles subiendo las notas a ustedes y yo igual se las voy a subir a Classroom y les mando también un mensajito por el chat. Entonces, se me cuidan, que pasen feliz tarde y nos vemos en una semana. Me llama Lili, feliz tarde. Saludos.